Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta semana 10. En esta semana 10 vamos a empezar con este tema que se llama pseudocódigo. Vamos a empezar a ver lo que son los pseudocódigos. Ustedes seguramente ya tienen una idea, ya lo manejaron hace algún tiempo acerca de lo que son los pseudocódigos, para qué sirven, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo han manejado, ¿vale? Nada más es cuestión de que se acuerden, es cuestión de que pues lo vuelvan a manejar. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué es un pseudocódigo? Vamos a empezar por esta parte. Un pseudocódigo o falso lenguaje es una serie de normas léxicas y gramaticales parecidas a la mayoría de los lenguajes de programación, pero sin llegar, ay, perdón, ya se fue, sin llegar a la rigidez de sintaxis. Permite codificar un programa con mayor agilidad que en cualquier lenguaje de programación. Con la misma validez semántica, normalmente se utiliza en las fases de análisis o diseño de software. Esto, como les platicaba, chavos, hace 2 semanas, es uno de los primeros pasos que se tienen que realizar cuando nosotros vamos a empezar a programar, ¿vale? Esto forzosamente son los primeros pasos. No podemos brincarnos esta fase, ¿sí? Tanto la fase del pseudocódigo como del diagrama de flujo son dos fases tan importantes que si nosotros nos brincáramos estas dos fases o estas dos etapas, nosotros si nos llegamos a sentar directamente frente a una computadora a programar, pues es muy, muy, muy normal que nos encontremos con una serie de problemas o errores en nuestro programa. ¿Por qué? Pues porque nos saltamos esta fase, ¿verdad? Bien, por eso es tan importante. No puede ser ejecutado o interpretado, el pseudocódigo no puede ser ejecutado o interpretado por una computadora. El pseudocódigo describe un algoritmo utilizando una mezcla de frases en lenguaje común, ¿sale? Esas instrucciones de programación y palabras clave que definen las estructuras básicas. Es decir, si ustedes no recuerdan, un pseudocódigo es, digamos que la descripción por medio de una secuencia de pasos, una descripción estructurada, ¿sí? De la solución de un problema. Esa descripción estructurada de la definición de un problema es por medio de palabras comunes, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, ahí en esa imagen alcanzan a ver algún ejemplo, ¿sí? Un ejemplito de pseudocódigo, que es el que habíamos visto en clases anteriores. Levanta la bocina, espera tono, etcétera, etcétera. Bien, el objetivo del pseudocódigo es permitir que el programador se centre en los aspectos lógicos de la solución, evitando las reglas de sintaxis de los lenguajes de programación. Sí, uno de los objetivos del pseudocódigo es que nosotros, por medio de nuestro lenguaje común, podamos describir la solución del problema y no nos tengamos que estar preocupando por si me faltó una coma, por si me faltó un punto, como lo sería cuando ya estamos programando directamente en un lenguaje de programación, ¿sí? Los lenguajes de programación son muy cerrados, son muy estrictos en cuanto a su estructura de programación. Si ustedes recuerdan, cuando estuvieron viendo, por ejemplo, fórmulas y funciones en Excel, si les hacía falta una comilla, un punto, les marcaba error la función. Exactamente de la misma forma funciona un lenguaje de programación, ¿sí? Nosotros nos manejamos por medio de llaves, por medio de corchetes, por medio de signos de igual, por medio de flechas, etcétera, etcétera. Si nos llega a faltar alguno de esos elementos, pues evidentemente nos va a marcar algún error nuestro código de programación, ¿verdad? El pseudocódigo es mucho más flexible dado que utiliza lenguaje común, el lenguaje que utilizamos todos los días. Bien, las palabras reservadas, ¿sí? Porque sí utilizamos palabras reservadas, pero son palabras reservadas, vuelvo a lo mismo, de nuestro lenguaje común, ¿vale? Las palabras reservadas que utilizamos más es inicio,
fin, leer, escribir, mientras, repita, hasta, para, incrementar, decrementar, etcétera, etcétera. Todas esas palabras que tienen ahí son algunas de las palabras reservadas que utilizamos, ¿vale? Si nosotros queremos realizar algún pseudocódigo, nosotros debemos empezar por la palabra reservada inicio, ¿sale? Esa es la primera palabra reservada que de cajón la tenemos que utilizar. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeñísimo ejemplo, y como dice ahí, elabora en tu libreta el pseudocódigo y preséntenlo en clase. Fíjense muy bien. Ustedes tienen que elaborar este pseudocódigo, ¿sí? Este pseudocódigo, ahorita por cuestiones de tiempo, no lo van a presentar ahorita en clase, pero sí lo van a presentar dentro de su resumen general. Ojo con esto. No lo van a presentar ahorita en clase, no voy a abrir no van a abrir ustedes su cámara y me van a enseñar el pseudocódigo. Pero sí le voy a preguntar a alguno de ustedes que me describa cómo empezó su pseudocódigo, ¿verdad? Pero bueno, el resto del grupo, todos, este ejemplito lo van a incluir en su resumen general, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el ejemplo? Calcular el salario neto de un trabajador de acuerdo al número de horas trabajadas, precio de la hora, bueno, de acuerdo al número de las horas trabajadas y precio de la hora. Al salario se le hacen descuentos por concepto de impuestos, equivalentes al 20% del salario bruto, ¿vale? No se metan con problemas. Nada más saquen cuánto es el salario de la persona y le restan el 20%, ¿vale? Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna duda con el ejemplo? ¿Nada? Bueno, pues lo voy a tomar como un no. Maestro, ¿Qué pasó? disculpe, ¿me podría volver a repetir lo que dijo? Es que el internet se me está sacando de la clase. Ok. Este ejemplo lo van Perdón. a poner ustedes en su resumen general, ¿sale? Ahorita voy a preguntar a alguno de ustedes cómo se imaginan que se resuelve este problemita, ¿sí? Volvemos a ponerlo entre comillas, problema, ¿sale? Es un pequeño ejemplo de un pseudocódigo. ¿Cómo empezarían o cómo resolverían este ejemplo de calcular el salario neto de un trabajador por medio de un pseudocódigo? ¿Sale? Eso ahorita se lo voy a preguntar a alguien en específico, pero todos deben tenerlo, todos lo deben de incluir, lo deben de incluir en su resumen general, ¿vale? Bien, Sí, entonces, maestro, gracias. ok, háganlo por favor. Este, a ver, vamos a ver a quién escogemos. Estrella, ¿estás despierta, Estrella? Estrella. Sí, Ok, Estrellita. A ver, dime, Estrella, ¿qué es lo primero que se te ocurre que tendríamos que hacer para resolver este ejemplo? Vamos a calcular el salario neto de un trabajador. permítame tantito, es que como apenas entré, apenas Ok, lo estoy leyendo. bien. Permítame, es que como apenas entré, apenas lo estoy leyendo. Ok, ¿alguien que quiera participar, que le ayude, Estrella? Levántenme la manita. ¿Nadie? Sí, yo sé que se fueron de Pues parranda primero ayer. quería sacar cuántas horas ha trabajado y Perfecto, cuánto cuesta cada hora. Y perfecto. Entonces, lo primero que ¿cómo? tendríamos que hacer
Lo primero que tendríamos que hacer en ese pseudocódigo sería pedir el número de horas trabajadas, ¿correcto? Después sería pedir el, Sí, este, el precio por hora, ¿sale? Una vez que ya tenemos esos dos datos, ¿qué tendríamos que hacer, Estrella? se multiplican. Perfecto, se multiplica. Una vez que ya tenemos el Se salario, multiplican. bien, una vez que ya tenemos el salario bruto, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que quitarle el 20% a ese salario bruto. Ajá, ¿Cuál sería la operación que tendríamos que hacer? restarle lo que equivale al 20%. Perfecto, así de sencillo, ¿sale? Bien, vamos a seguir entonces, así de sencillo. Fíjense bien, dentro de los ah, pseudocódigos tenemos algo que se les llama estructuras de control. Esas estructuras de control llevan pues un orden, de hecho, todos los pseudocódigos llevan un orden, pero estas estructuras de control son del siguiente tipo, ¿sí? Podemos encontrar esas estructuras de control de secuencia, ¿sí? Que es un conjunto de instrucciones ejecutados en el mismo orden que han sido escritas. Estas las vamos a ir viendo poco a poco con los ejemplos, ¿vale? Para que no se me hagan bolas. Tenemos las condicionales, que son las que más utilizamos, son las estructuras de control que más utilizamos, que son las condicionales. Es decir, hay ejemplos en los que utilizamos suma estos promedios solamente si encuentras calificaciones de 8, ¿sale? Algo así como lo utilizábamos cuando hacíamos fórmulas y funciones en Excel, ¿vale? Suma si y solo si encuentras en este rango calificaciones iguales a 8. Suma si y solo si encuentras el nombre Juan en esta lista, ¿sale? Entonces, esas son las estructuras de control más utilizadas que nosotros trabajamos en un pseudocódigo. Bien, también tenemos estructuras de control repetitivas en donde utilizamos palabras reservadas como mientras, desde o repetir, ¿vale? Bien. Tenemos condicionales simples. Dice, mediante la evaluación de una expresión se ejecuta una alternativa determinada. Se utilizan para tomar decisiones lógicas. De ahí que se suelen denominar también estructuras de decisión o alternativas. Esto es lo que les decía. ¿Sí? En un diagrama de flujo tenemos la condición. Si sí se cumple la condición, nos lleva a una acción. Si no se cumple la condición, nos lleva a otra acción. ¿Sí? En el pseudocódigo se escribe si se realiza si se cumple esa condición, entonces esas son las dos palabras, palabras reservadas que vamos a utilizar en el pseudocódigo. Sí y entonces. Si no, esa es la otra palabra reservada y fin del sí. Esas son las palabras reservadas que vamos a utilizar en una estructura condicional simple. Bien, tenemos alternativas múltiples, ¿sí? A lo que se les llaman los cases o los casos. Cuando existen más de dos alternativas posibles, es cuando se presenta el caso de alternativas múltiples. Es decir, cuando tenemos una condición que cumple, ¿sí? Varias opciones, ¿sí? Es decir, si se cumple la condición uno, nos lleva a una acción. Si se cumple la condición 2, nos lleva a otra opción. Si se cumple la condición 3, nos lleva a otra opción. Y así sucesivamente. Si tenemos un menú, ¿sí? Estas alternativas múltiples se utilizan más cuando vamos a manejar un grupo de opciones para un menú, ¿sí? Es decir, si tenemos un menú como lo tenemos ahí, escribir, elige una opción del 1 al 5 y después tenemos que leer esa opción, ¿sí?
Si la persona tecleó la opción número uno, pues evidentemente lo va a llevar a la acción que esa opción corresponde y así sucesivamente. Tenemos también estructuras repetitivas, ¿vale? Esas estructuras repetitivas se les llaman while o mientras, ¿sí? Se realiza una serie de instrucciones mientras la condición se cumple, ¿sí? Mientras la calificación sea 8, si la calificación es igual a 8, la condición se cumple. Si no se cumple, entonces se sale del programa. ¿Sí? Es algo así como les decía de las funciones de Excel. Mientras en este rango encontramos calificaciones de 8, pues entonces promédialos. Pero si no tienes calificaciones mayores a 8, pues no los va a promediar y se va a salir del programa. Así de sencillo. ¿Vale? Bien. Dentro de la Classroom, ¿sí? Todavía no está habilitada este video, ¿sí? La próxima semana, ¿sí? La próxima semana yo les voy a mandar un mensajito en donde les aviso que ya está habilitada la plataforma en la Classroom para que ustedes empiecen a subir sus trabajos y empiecen a, este, a checar lo de los videos de correspondientes al tercer parcial, ¿sí? Ese es el primer video que van a encontrar ustedes ahí en esta Classroom, correspondiente al tercer parcial, ¿sí? Que es un pseudocódigo, cómo aprendemos a utilizar el pseudocódigo, en donde lo vamos a poder programar, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso será hasta la próxima semana. ¿Por qué hasta la próxima semana? Porque, pues como ustedes saben, ayer lunes y martes no tuve clases, no tuvimos clases, entonces son 2 días que no les di clase a otros 2 grupos, ¿vale? Entonces, la próxima semana, por ahí del martes, estaré habilitando la plataforma para que empiecen a subir sus actividades de este tercer parcial. ¿Queda claro, chavos? Sí, profe. ¿Es- ¿Esta Bien. semana no habilitará ninguna tarea entonces? Esta semana todavía no, hasta el martes. Pero obviamente ustedes ya vayan haciendo su resumen. Ya Ajá. tienen información, están teniendo información para ir estructurando su resumen. Ya nada más cuando yo habilite la plataforma, ustedes ya nada más tengan eh, que buscar las partes que les hagan falta en su resumen y de ahí en adelante empezamos con el tercer parcial, ¿vale? Pero por lo pronto ustedes ya están teniendo información para ir estructurando su resumen general. Bien, entonces prosigamos. PSaint, ¿qué es PSaint, chavos? Bien, yo les había pedido hace 2 semanas que buscaran programas que nos ayudaran a, a programar esos pseudocódigos, ¿vale? Yo les había dicho que yo tenía un programa en el cual vamos a ir trabajando. Es el más, digamos que es el más común, es el más fácil, es pues el ideal para que nosotros podamos trabajar los pseudocódigos y los diagramas de flujo en una sola aplicación. Vale. PSaint, ¿sí? Este es otro videíto que van a encontrar dentro de la Classroom, ¿sí? Es un programa que nos va a ayudar a nosotros a ir programando por medio de pseudocódigo. Seguramente ustedes ya lo ocuparon con la maestra Lili, ¿sí? O con los maestros que les dieron informática en primer semestre. Si no lo utilizaron, es muy fácil de utilizar. Nosotros vamos a seguirlo utilizando y si no aprendieron a utilizarlo o es la primera vez que lo van a utilizar, no se preocupen. Vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Bien. ¿Alguno de ustedes encontró algún programa diferente al que les acabo de mostrar en pantalla para generar pseudocódigos o ni hicieron la tarea?
Nadie encontró un programita diferente al que les acabo de enseñar. Bueno, pues se sigue quedando entonces esa tarea pendiente. Sí, acuérdense que esto es información para ustedes, ¿sale? Esto es información eh, que les va a servir a ustedes. Es información, es una investigación que les pedí para ustedes, no para mí, ¿vale? Porque muchos de ustedes me están siguiendo a través de un celular, no a través de un equipo de cómputo. Entonces, si encuentran algún otro programa que les facilite la vida a ustedes para realizar pseudocódigos, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, acuérdense que todo esto, todas las investigaciones, o la mayor parte de las investigaciones que se les pide, es para ustedes, es para que ustedes vayan teniendo más información, más herramientas que sustituyan a lo que pues con lo que normalmente se viene trabajando, ¿sale? Porque pues a lo mejor a mí me funciona este programa con el que vamos a empezar a trabajar, pero a muchos de ustedes no les funciona, puesto que me están siguiendo a través de un celular, por ejemplo. Pero este programita que vamos a trabajar, pues también está para celulares, ¿vale? Entonces, por eso les pedía yo a ustedes que si buscaran y que si encontraban algún otro programa para empezar a trabajar los pseudocódigos, pues me lo dijeran, ¿sale? Porque a lo mejor alguno de ustedes estaba acostumbrado o más habituado a trabajar con ese programa, pero pues por lo que veo, pues no es así, ¿vale? Bueno, chavos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna, opinión, observación, algo que quieran expresar? Disculpe, profe, el algoritmo y el código son dos cosas diferentes, ¿verdad? El algoritmo, cuando tú escuches, cuando tú escuches hablar de algoritmos, es la parte de la programación, ¿sí? Un algoritmo es la parte del programa, ¿sí? Es una parte del programa que ayuda a su ejecución. Un algoritmo está compuesto por pseudocódigos, por diagramas de flujo, ¿sí? Es todo un paquete. Cuando tú escuches la palabra algoritmo, es todo un paquete de aplicaciones, ¿sale? En donde encontramos el pseudocódigo, encontramos el diagrama de flujo, encontramos el código de programación, etcétera, etcétera. Eso es un algoritmo, Ok, gracias. ¿sale? ¿Alguien más? Bueno, pues si no existe ninguna otra observación, ninguna otra detallito por ahí, la dejamos hasta aquí, chavos. Nos vemos la próxima semana, la siguiente clase. Acuérdense que ya estamos en el tercer parcial. Yo a partir de hoy empiezo la revisión de los trabajos que ya ustedes me mandaron, ¿sí? Bueno, los que me alcanzaron a mandar, ¿verdad? Empiezo la revisión de esos trabajos, empiezo a regresarles esos trabajos con las observaciones que, que encuentre yo en la revisión de esos trabajos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya ustedes empezarán a obtener sus calificaciones. Bien, chavos, pues me despido. La dejamos hasta aquí. Cuídense mucho, desayunen rico o vuélvanse a dormir otro rato, que es lo que yo haría, pero tengo otra clase. Cuídense mucho, chavos. Hasta luego, profe. Nos Bye. vemos, profe. Nos vemos. Adiós, profesor. Hasta luego, profe. ¿Qué pasó, Estrella? Maestro, disculpe una pregunta. Sí tengo asistencia. Es que al inicio de la clase estaba, pero después el internet me sacó y después de otros minutos me volvió a sacar. No te preocupes, Estrellita. Ok, gracias. Vale. Y disculpe, lo único que Bueno, dijo fue de que ya empezamos el tercer parcial. ¿Fue el único anuncio que dio? sí, sí, y que vayas trabajando tu resumen general con la clase que di el día de hoy. Como tú te estuviste saliendo y entrando, bueno, el internet te estuvo sacando, recupera la clase completa en el canal de YouTube. Ah, ok, maestro, gracias. Órale, pues. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.
Sí, y disculpe una pregunta, ¿la presentación Dime, la podrá, dime. la presentación de, bueno, que explicó, ¿la podría subir al tablón? Es que no alcanzaba a ver algunas letras por el color del texto. Ah, sí, sí, la presentación, si quieres, sí. Ahí la Ok, comparto. muchas gracias, hasta luego. Y que hasta luego.